lo primero que vamos a ver son las diferentes alternativas de negocios con que las multinacionales trabajan a la hora de dar ese paso de convertirse justamente en multinacionales, salir del país de constitución para hacer negocios. ¿Y cuáles son las cuestiones tributarias básicas y las cuestiones básicas de negocios que están en juego? Son estas que están listadas aquí. ¿Cuáles son las funciones? ¿Quién va a hacer las funciones? ¿En qué país se va a fabricar? ¿En qué país se va a comercializar? ¿En qué país se va a actuar como distribuidor? Etcétera. ¿Qué país, si va a haber o no un centro de servicio generalizado o único que le va a prestar servicios a todos los integrantes del grupo multinacional? También, por supuesto, la estructura o el tipo legal elegido en cada uno de los países. ¿Cuáles son los tipos de sociedades o los tipos societarios disponibles? ¿Y cuáles son las consecuencias tributarias de elegir ese tipo societario? Por ejemplo, en Argentina está la sociedad anónima, está la sociedad de responsabilidad limitada, la sucursal de empresa extranjera. Pueden tener en distintos países distinto tratamiento tributario, pueden tributar únicamente por las ganancias obtenidas en el país, pueden tributar por las ganancias obtenidas en el exterior. Todas estas circunstancias son las que un grupo multinacional tiene en cuenta a la hora de establecer su estrategia para iniciar su negocio. También tiene en cuenta el tipo de función a desarrollar y el rango o intensidad de la actividad. Les había comentado muy bien Andrés respecto de lo que es el análisis funcional. El análisis funcional es básico, es clave a la hora de hacer un estudio de precio de transferencia para encontrar las compañías comparables, las adecuadas compañías comparables. Ahí tenemos una serie de actividades y esa serie de actividades se pueden desarrollar de diversas maneras, con distintos rangos. Si nosotros tomamos un distribuidor y tomamos un comisionista, los dos tienen un teléfono, levantan el teléfono y conciertan ventas, o los dos tienen un equipo comercial que conciertan ventas. Sin embargo, el comisionista es una persona con el teléfono que contacta a las partes y percibe una comisión. El distribuidor compra, tiene gastos de logística probablemente, necesita capital de trabajo, porque un distribuidor tiene que comprar, no sabe en qué momento va a vender, invierte, tiene logística, capital de trabajo, corre el riesgo del incobrable, que probablemente el comisionista vincula a las partes y no lo corre. Entonces, las multinacionales, a la hora de invertir fuera del país de residencia, apelan a esta matriz y apelan a analizar cuáles son las funciones y cómo van a ser cumplidas estas funciones por los organismos o por las compañías o por las subsidiarias que crean. Por supuesto, el propósito que está detrás de todo esto es el que apuntaba Andrés. Hay un axioma microeconómico sobre el cual se basa todo el régimen de precios de transferencia. El que más plata gasta, invierte, más apropiado la inversión que de gasto. El que más invierte, el que más riesgos asume, el que más funciones cumple, tiene que ganar más. Entonces, si un país, por ejemplo, una compañía multinacional va a establecer una subsidiaria en El Salvador para ocuparse del negocio de la distribución, una de las cosas que puede llegar a analizar es, bueno, mi negocio va a ser la distribución. Ahora, ¿cómo pienso distribuir? Voy a ser un comisionista, voy a venderle FOB la mercadería a mi cliente salvadoreño y voy a tener una oficina de enlace que me va a conseguir el cliente, o voy a constituir una subsidiaria, la voy a dotar de capital adecuado. Además de dotarla de capital adecuado, le voy a poner un equipo de vendedores, voy a tener un depósito logístico, voy a tener una administración y la administración se va a encargar de cobrar, etcétera, etcétera. Lo que llamamos, los que estamos un poco en la jerga de precio de transferencia, un distribuidor full versus un comisionista o un agente. Obviamente el distribuidor full tiene que ganar más, tiene que tener un margen, hará su estudio de precio de transferencia, muy probablemente tenga que hacer el precio de reventa como método,
probablemente, a lo mejor, si los comparables son de distintos lugares y de distintos países y la información contable no es confiable, o nadie aplica el método del margen neto de transacción si no tiene información fidedigna y quiere eliminar cualquier partida de reconciliación entre costos y gastos operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si hace el estudio del precio de transferencia y se compara con un comisionista, el estudio de precio de transferencia le va a dar mal. Y al revés, si estamos haciendo el estudio de precio de transferencia, la compañía multinacional va a funcionar como un comisionista, el comisionista va a tener que tener un margen, va a tener que tener una ganancia, 3, 4, 5, seguramente va a ser distinta a la del distribuidor. Entonces, estas son todas consideraciones que los grupos multinacionales tienen cuando trabajan en la herramienta de planificación de su modelo de negocios en otros países, y son también consideraciones que nosotros, los preparadores de estudio de precio de transferencia, tenemos que entender muy bien para seleccionar, para ir a la base de datos, hacer todo el proceso que Andrés les contó y obtener las compañías comparables correctas. ¿Sí? Lo mismo cuando estamos hablando de la actividad de fabricación. Lo mismo, fabrico para vender. Una cosa es ser maquilador, otra cosa es trabajar a fazón y otra cosa es trabajar por órdenes de pedido. Y que empiezo a fabricar cuando ya sé que tengo la mercadería vendida y colocada. Son diferentes riesgos que el que tiene que fabricar, el que tiene que almacenar, el que después tiene que vender, y no tiene el problema de la cobranza, que sí tiene el distribuidor, porque en general el fabricante le vende al relacionado que está ubicado en otro país. También son distintos rangos de la actividad. El fabricante full versus el maquilador con o sin propiedad de la materia prima, o el fabricante por contrato, lo que los americanos llaman el contract manufacturing. Ese fabricante por contrato solamente fabrica cuando ya tiene vendida la producción. También en el caso de servicios es lo mismo. Si tenemos una compañía que va a prestar servicios, ¿va a prestar servicios a terceros o solamente va a prestar servicios cautivos a los restantes integrantes del grupo? También no es lo mismo un prestador de servicios exclusivo que una compañía que está estructurada para prestarle servicios al tercero. Todas estas consideraciones y el rango de la actividad es lo que las multinacionales tienen en cuenta a la hora de establecerse. Si ustedes toman acá algunos ejemplos, aquí tenemos el distribuidor tradicional. El fabricante vende productos, el distribuidor vende. El distribuidor full, lo acabamos de decir, tiene un montón de funciones. Seguramente si no le paga va a tener un problema de incobrables. Seguramente tiene un depósito logístico y seguramente tiene que tener un stock. Tiene un capital de trabajo involucrado, invertido, porque no sabe cuándo le va a pedir. No sabe cuándo le va a pedir y necesita otro volumen de actividad. Existe también alguna figura intermedia que algunos maliciosamente dicen que son un invento de los preparadores de los especialistas en precios de transferencia y que no existe en la vida cotidiana. La realidad es el llamado distribuidor de riesgo limitado. El distribuidor de riesgo limitado en general hace esto, jurídicamente hace esto, compra y vende, pero tiene un contrato en el cual, por ejemplo, el fabricante le admite la deducción de los incobrables o le da condiciones particulares de negociación o de financiamiento. Entonces, si el distribuidor full tiene que correr el riesgo de los incobrables y el distribuidor de riesgo limitado no corre ese riesgo, es razonable que el distribuidor de riesgo limitado tenga un margen de rentabilidad menor. Por supuesto, todas estas técnicas son utilizadas con la intención de reducir el resultado, en este caso del distribuidor, y pagar menos impuestos en el país donde se está distribuyendo. Muchos dicen que no existe en la vida real el distribuidor de riesgo limitado, que entre dos compañías independientes y algunas autoridades fiscales han llegado a decir: tráigame un contrato de distribuidor con un distribuidor de riesgo limitado
entre partes independientes y yo acepto la figura. Algo pasar, por supuesto que la figura es difícil, la figura no existe en la mayoría, por supuesto, ¿cómo conseguir ese contrato? ¿Quién tendría la posibilidad de conseguir ese contrato si existiera? Pero la realidad es que a través de esta recaracterización del distribuidor full como distribuidor de riesgo limitado se puede reducir la tasa de ganancia del distribuidor. Cuando Andrés hablaba en las PEPs y hablaba de las reestructuraciones de negocios, este tipo de contratos o de arreglos son los que se llaman pequeñas redistribuciones o son pequeñas reestructuraciones de negocios. Lo mismo pasa con el fabricante. Se le pueden poner cláusulas contractuales al fabricante limitándole sus riesgos y diciendo que solo factura cuando recibe las órdenes de pedido de los restantes miembros del grupo multinacional. De esa manera reduce su exposición, su riesgo, su capital de trabajo y por eso está autorizado, entre comillas, a ganar menos. La estructura del comisionista es bastante utilizada en Europa, menos utilizada aquí en la región. Consiste en que hay dos variedades. Primero, el comisionista que compra y vende los productos, y su comisión la gana como diferencia del precio de compra y de venta. Muchas veces los productos viajan directamente del fabricante al cliente. En el momento de compra y venta hay que ver quién nacionaliza. Hay dos variedades. En alguna variedad compra y vende inmediatamente, pero nacionaliza la mercadería al distribuidor, con lo cual de alguna manera tiene que adelantar el IVA en la aduana, tiene algunos problemas y requiere un mínimo de capital de trabajo. Y hay otra variedad que es lo que se llama comúnmente el dropshipment, que consiste en comprar y vender en el exterior. Compra la mercadería y la vende en el exterior. Y el que nacionaliza es el cliente. Ustedes van a hacer un estudio de precio de transferencia, se presentan ante ellos y le dicen, ¿usted qué hace? Yo compro mercadería y la vendo. Todos ustedes dirán, es un distribuidor. Compra y vende. Sin embargo, cuando empezamos a bucear en la actividad real, es un comisionista que puede estar retribuido con una comisión que le paga el que le dio el mandato de venta. En realidad es un comisionista que está ganando la plata por diferencia de compra y venta, pero no es otra cosa que un comisionista. Y entonces, por más que compre y venda, debiera compararlo con la ganancia de un comisionista. ¿Por qué? Porque probablemente tiene activos, riesgos y funciones más parecidas a la del comisionista que parecidas a la del distribuidor. Eso, en el fondo, de eso se trata el análisis funcional, es buscar las compañías más parecidas, que tengan la actividad más parecida desde la perspectiva de la realidad económica y no desde la perspectiva de que no es comisionista porque toma título de la propiedad y después la revende. Es un comisionista lo mismo. Los fabricantes lo mismo. El maquilador, el fabricante por contrato, el fabricante por licenciatario. El fabricante licenciatario es el fabricante full, que incurre de alguna medida en algún gasto de investigación o de desarrollo del producto que va a fabricar, o bien se lo paga a otro a través de una regalía, ¿sí? O bien hay otra compañía del grupo que incurre en gastos o incurre en conocimiento tecnológico, know-how, etcétera, etcétera, y le carga una regalía al fabricante full. No pasa lo mismo con el maquilador, o no pasa lo mismo con el fasonier o el simplemente fabricante que fabrica por contrato con o sin propiedad de la materia prima, que en el fondo es lo que diferencia a unos y otros. ¿Quién es el propietario de la materia prima? Obviamente, el que compra la materia prima tiene que ganar un poquito más porque hace una inversión. Hay una inversión de capital de trabajo que está haciendo que aquel que directamente es un prestador de servicios y que la materia prima le es proveída por quien le encarga la fabricación. Vamos a ver en esta rapidita, esta apretada síntesis, algunas cuestiones vinculadas con
un concepto que es el del establecimiento permanente, que es un concepto que es bastante utilizado en Europa en términos de planeamiento tributario y que no es visto tanto en nuestra región. ¿Qué es un establecimiento permanente? Lo vamos a ver también cuando veamos el modelo de convenio de la OCDE. A la tarde vamos a hablar con un poquitito más de detalle del establecimiento permanente. Pero si uno toma las definiciones típicas de los convenios para evitar la doble tributación, ya sea de España con El Salvador o de Argentina con Bélgica, la realidad es que las definiciones de establecimiento permanente son muy parecidas. Habla de una base o lugar fija para establecer negocios. Entonces, muchas veces las compañías multinacionales tienen un establecimiento permanente en otra jurisdicción y ni siquiera lo saben, o los establecimientos permanentes de las compañías multinacionales pasan desapercibidos. Por ejemplo, si hubiera en El Salvador 3, 4 personas